¿Qué tal? Historia de la Copa del Mundo, partidos íntegros del archivo de Canal Plus, 21 de junio de 1970, final del Mundial de México 70, Brasil-Italia. Brasil se va a coronar como uno de los grandes equipos de la historia de las Copas del Mundo, uno de los mejores equipos de siempre, con Pelé, con Tostao, con Gerson, con Rivelino, con grandes jugadores, Carlos Alberto, Clodoaldo, un Brasil impresionante que va a ganar esa final a Italia y desde luego va a dar una de las grandes exhibiciones futbolísticas de la Copa del Mundo. Brasil-Italia, final México 70, lo mejor que se puede ver en la historia de los mundiales. Saludos y bienvenidos a la gran final del Mundial de México 70. Estamos en el Estadio Azteca, 21 de junio de ese año mágico de 1970. Se ven las caras, las selecciones de Brasil y de Italia en este partido, donde está en juego la Copa del Mundo. Jules Rimet, les dejamos con el himno de la selección italiana. El himno de la selección finalista, de la selección italiana que se enfrenta al gran Brasil de Pelé. Carlos Castellanos, un saludo. Muy buenas. Menudo partidazo que tenemos por delante, disfrutar las próximas 2 horas. Hemos llegado prácticamente a lo más alto de la historia del fútbol. Este es uno de los partidos más recordados y por buen motivo. Tenemos nada más y nada menos que al Brasil de Pelé y todos sus acompañantes, que no eran poco, hombres como Rivelino, Tostao, Jairzinho, Gerson, Clodoaldo, todos estos jugadores en el mejor momento de su carrera, frente a una Italia que había ido, como casi siempre en los mundiales, de menos a más. Había empezado de forma gris en el grupo con Uruguay, Israel y Suecia, pero poco a poco fue progresando, goleando a México en cuartos de final. Luego en esa semifinal histórica se impuso a Alemania Federal por 4-3 en la prórroga, hasta llegar a este momento, el momento más difícil evidentemente para la selección italiana, y con el dilema de cómo parar, cómo frenar a los grandes jugadores brasileños que habían dado toda una exhibición a lo largo de todo el campeonato, completamente distinto a lo que había hecho Italia. Brasil brilló desde el primer momento y llegó a la final con un juego muy llamativo, muy vistoso, muy efectivo, y trataría de repetir esa actuación en esta misma final. Había vencido las semifinales a la selección de Uruguay. 3-1 fue el resultado final. Italia había hecho lo propio, desembarazándose de Alemania Occidental en uno de los partidos más recordados en la historia de los mundiales, en una prórroga absolutamente brillante. 1-1 después de los 90 minutos, 4-3 al final de esos 120 minutos trepidantes que dieron a Italia un nuevo pase a la gran final. Una Italia que juega con Albertosi en la portería, con el 1, 2 Burnic, el 3 es Facchetti, 13 Domenghini, 5 Chera, 15 Mazzola, 16 De Sisti, 3 Rosato, el 20 Boniseña, el 10 Bertini y el dorsal número 11 para arriba. Enfrente estará el gran Brasil, este México 70, que juega con Félix, la portería con el 1, 4 Carlos Alberto, 3 Piazza, 2 Brito, el 16 Everaldo, 5 Clodoaldo, 8 Gerson, 7 Jairzinho, el 9 Tostao, el 10 Pelé y el 11 Rivelino. Prácticamente de carrerilla nos salen estos jugadores, Carlos. Este Brasil además que había demostrado a lo largo del campeonato que no le preocupaba demasiado la defensa. Ellos confiaban siempre en ser capaces de meter algún gol más que el rival, y para eso este conjunto se dedicaba al ataque, a dominar el balón. Las acciones no daban ninguna opción a su contrincante.
con hombres que se lanzaban al ataque por ambas bandas, por la derecha Jairzinho, por la izquierda Rivellino, en el centro, como casi siempre, y casi como un jugador de fútbol sala, jugando de espaldas a la portería y buscando la llegada de sus compañeros Tostao, Pelé, maravilloso por todo el campo, Gerson, el auténtico cerebro en el medio campo, pero quizás el motor del equipo, uno de los jugadores menos conocidos, uno de los hombres más importantes de este 11 brasileño, Clodoaldo, el jugador del Santos, que sorprendió siendo un jugador tan joven, como fue capaz de dominar y de convertirse en una de las piezas más importantes de uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Pues estamos en los instantes previos a la disputa de esta gran final. La selección brasileña, por supuesto, vistiendo su clásica vestimenta. Camiseta amarilla, pantalón azul, camiseta azul y pantalón blanco para el conjunto italiano. El árbitro va a ser el señor Rudi Glockner, de la República Democrática Alemana. Y llama la atención, Carlos, la camiseta de la selección brasileña, que es muy similar a la que utilizará en el Campeonato del Mundo de Francia 98. Afortunadamente, porque bueno, hemos visto diversos diseños a nivel de club, también a nivel de selección, pues las marcas introducen innovaciones en las casacas, pero me parece a mí que una camiseta internacional de una selección tiene que ser respetada, porque tiene muchísima importancia, mucha tradición, mucha historia. Y me parece una pena cuando un conjunto internacional salta al campo de forma irreconocible y a veces incluso rozando la payasada. Pues ahí está la selección italiana, que va a ser la encargada de mover la pelota. Va a arrancar esta gran final del Mundial de México 70. Absolutamente lleno el Estadio Azteca, 21 de junio de ese año de 1970. Todo preparado, todos los ojos pendientes de este Brasil-Italia que arranca en este preciso instante. Ha tocado Mazzola con Boniseña para poner ese balón en movimiento. Y favorito, por supuesto, la selección de Brasil, que venía, como decía anteriormente Carlos Castellanos, de hacer un sensacional mundial. Por supuesto, y además Brasil había jugado una semifinal que ganó por 3-1 ante Uruguay en los 90 minutos, mientras que Italia tuvo que hacer un desgaste tremendo en la prórroga frente a Alemania Federal. Con el calor y la altitud de México, evidentemente eso podría pagarlo caro. Italia contaba con esa ventaja si es que necesitaba alguna. Brasil. Italia, por su parte, lo que intentaría sería hacer daño a la floja defensa brasileña con dos hombres muy capaces como eran Luigi Riva, el delantero del Cagliari, que en 1970 había dado el título de liga a este modestísimo equipo sardo, y por otro lado Roberto Boninsegna, otro gran delantero, y con esas dos figuras, con esos dos estiletes, intentaría Italia sorprender al gran equipo de Mario Lobo Zagallo. Dos equipos ya bicampeones del mundo. Italia lo había conseguido en el 34 y en el 38. La selección de Brasil también 2 veces, pero en 2 de las últimas 3 ocasiones que se había disputado esa fase final. Venció en el 58, en el 62, no pudo hacerlo en el 66, pero quería buscar ese tercer triunfo en este Estadio Azteca. Probablemente la mejor selección durante esa época. Sí, además no olvidemos que el que ganaba la Copa Jules Rimet 3 veces... Cuando ha llegado el primer remate sobre la portería de Félix, ha mandado el balón a córner, primera gran ocasión de los italianos. Bueno, precisamente este era el hombre que iba a intentar hacer daño a Brasil, no solo con sus llegadas, sino con su potente remate. Lo hemos visto en esta ocasión, anticipándose a la posible salida de la defensa brasileña para cerrarle el paso. Y además no olvidemos que Brasil tenía un portero más que dudoso, de dudosa calidad, como era Félix, y por eso había que ponerlo a prueba. Estaba diciendo que el equipo, la selección que ganara la Copa Jules Rimet 3 veces se iba a quedar con el trofeo en propiedad, y ya sabíamos cuando se clasificaron estos dos países que uno de los dos iba a llevársela a sus vitrinas definitivamente, porque Brasil tenía 2 títulos, el de los años 58 y 62, e Italia, como ya dijiste, en el 34 y 38. Los últimos 4 equipos que quedaron en este torneo, todos habían sido campeones. Alemania lo había logrado en 1954 y Uruguay en los años 30 y 50. Primeros instantes de partido en este Estadio Azteca. Ha llegado la primera gran ocasión, el remate de Italia sobre la portería de Félix. Hubo córner, ha sido el primer aviso del conjunto transalpino, del conjunto europeo,
que va a tratar de ponerle las cosas muy difíciles a este equipo, al brasileño. Y en este equipo brasileño, Jairzinho y Rivelino, que nada tenían que ver con los jugadores que representaron a Brasil en mundiales posteriores. Jairzinho en el 74, jugando más como delantero centro y muy perdido en una selección brasileña evidentemente de calidad bastante inferior. En este mundial, un veloz extremo derecho con mucha llegada y aprovechando las ocasiones que le creaban los compañeros. Hay falta que favorece a la selección de Brasil. Junto a la pelota está Pelé. Está bien formada la barrera italiana. Va a buscar el remate directo. Se ha escurrido Rivelino. Ha acabado la pelota en las manos de Albertosi. El envío largo. Piazza va a dejar que juegue su compañero Brito. Everaldo. Everaldo en corto para Clodoaldo. Este con Gerson. Eran principalmente los hombres, Carlos, de enlace, de enganche del centro del campo respecto a la delantera. Eran los auténticos responsables de lanzar a Brasil al ataque. Clodoaldo más atrás, Gerson un poquito más adelantado. Pero dos auténticos jugadorazos sin los cuales este Brasil, incluso con Pelé, con Tostao, con Jairzinho y Rivelino, quizás hubiera estado un poco más perdido. Cuando ha sacado de esquina Brasil era Carlos Alberto. Va a poder despejar la selección italiana. Ese es Mazzola. Recupera la pelota Everaldo. Dentro del área el disparo de Everaldo. Con muchos problemas Albertosi atrapado, pero creo que ese balón se ha marchado fuera. Muy típico del juego brasileño, lo que hemos visto. La jugada se inicia con un remate por la derecha de Carlos Alberto, el lateral marcador, y acaba con un disparo del izquierdo, Everaldo. Dos hombres muy importantes que defendían menos, pero que intentaban siempre la llegada. Reclamaba la falta Jairzinho, parece que la ha concedido Rudi Glockner. Se han cumplido los primeros 5 minutos de juego de esta primera mitad. Esta gran final de México 70, Brasil e Italia. Enseguida cogiendo el balón Rivelino. Una posición muy peligrosa, evidentemente, para Albertosi, con la presencia de hombres como Pelé, Rivelino y Gerson. Son los tres que están junto al balón, aunque parece que va a tomar carrerilla para disparar finalmente Pelé. Junto a él también está Rivelino. Vamos a ver quién es finalmente. Parece que Pelé no, ha pasado por encima de la pelota. Rivelino ha mandado el balón a las nubes. Directamente fuera, ese primer remate sobre la portería italiana. Muy preocupado por imprimir potencia al disparo y por eso perdió control del balón y lo envió tan alto. Ha sacado ya Albertosi, ha jugado a la derecha sobre Burrich. Menghini. Varios jugadores del sorprendente Cagliari en esta selección italiana. No solo Luigi Riva, el gran goleador Luigi Riva, sino también el portero Enrico Albertosi, que había estado en la Fiorentina anteriormente. También Angelo Domenghini, el centrocampista. Balón que recupera Mazzola para la selección de Italia, haciendo la pared. Está bien perpetrada la defensa brasileña, pero buscaba el remate Mazzola. Ha acabado en las manos de Félix. Pero que llegó a tocar un defensa brasileño. Sandro Mazzola, hijo del famoso Valentino Mazzola, integrante del Torino, el gran Torino de los años 40, que se perdió tristemente en el accidente de Superga en 1949. Ha jugado en corto Gerson para Clodoaldo, nuevamente Gerson. Hacia la derecha la incorporación de Carlos Alberto, el centro hacia el segundo palo. Se ha complicado la vida a Albertosi, porque parecía fácil el balón, pero no quiso arriesgar. Llegaba Pelé, con mucho peligro. Lo que impone la presencia de una figura como Pelé, la pelota no parecía difícil para Enrico Albertosi, y sin embargo, al ver llegar al jugador brasileño, opta por dar el puñetazo y enviar por encima del larguero. El lanzamiento de esquina, que se va a perder directamente fuera. Bueno, pues vaya córner que ha lanzado Rivelino. De los peores saques de esquina que se pueden ver, precisamente ejecutado por uno de los mejores golpeadores de la pelota que ha habido. Me parece que se acaba de puerta más que de esquina. Son los primeros instantes los que se están cumpliendo. Continúa el empate a 0. Esta primera
toma de contacto a la final. De momento la mejor ocasión ha sido para Italia en ese remate a poco de empezar el partido que mandó Félix a córner. Va a poner el balón en juego Facchetti. El seleccionador brasileño Mario Lobo Zagallo llevaba muy poco tiempo al frente de este combinado. Jugador en los equipos que habían ganado el Mundial en los años 58 y 62, extremo izquierdo. Había asumido el cargo después de que se destituyera a João Saldanha, que fue el auténtico responsable de armar este equipo. Ha habido falta que favorece a la selección de Brasil. Va a poner el balón en juego Carlos Alberto. Va a colgar la pelota hacia el centro, buscando el remate de cabeza. Estaba Pelé junto al punto de penalti. Se ha resbalado Riveliño, aunque recupera la pelota Everaldo. Azzola. Gerson le ha entregado la pelota a Boniseña, tratando de salir la selección italiana. Domenghini que ha mandado el balón fuera, aunque el último en tocar fue Everaldo. Según dice el colegiado, por tanto es balón italiano. No debe sorprender que Italia se cierre atrás y busque el contraataque. Era prácticamente la única forma que sabía jugar este equipo de Ferruccio Valcarreggi, y mucho más si el rival tenía el peligro de este Brasil. Hay falta que favorece a la selección de Italia. A lanzamiento Chera hacia el área, despejado Piazza. Balón de Rivellino hacia la derecha. Ahí llega Clodoaldo. Esta vez un poquito escorado. Hacia la derecha. Juega atrás para Gerson. Jugando con tranquilidad, con calma la selección brasileña. Carlos Alberto. Casi siempre en posiciones adelantadas, Carlos Alberto como segundo extremo derecho ofensivo. Nuevamente Gerson. Metiendo la pelota hacia la derecha para Carlos Alberto. Va a meter el centro. Atrapado Albertosi. Centro chut. Ahí está Pelé mirando atentamente al guardameta. Centro muy peligroso que podía permitir la llegada de Pelé. Tuvo que estar muy atento Albertosi. No hace falta prácticamente ni decir que en este Mundial de México 70 no estuvo la selección española. Iban a pasar dos mundiales desde el 66 hasta el 78. Fue el periplo donde actuó la selección española. No lo hizo en este 70, tampoco lo haría en el 74 en Alemania. Pero eso sí, a partir de ahí, a partir del 78, ha estado en todas las ediciones. Cuando juega nuevamente Brasil. Para este mundial eliminada España por la selección belga. Todo lo contrario que Brasil, la única selección que ha estado presente en todas y cada una de las fases finales de un campeonato del mundo. Italia con mucho apoyo en las gradas, como han podido comprobar. De momento aguantando este resultado después de que llevemos 12 minutos de encuentro. Sale de Sisti. Buscando el contragolpe la selección italiana. Atención ahí a esa jugada de rival que va a buscar el centro. Se ha convertido en un disparo que ha atrapado Félix. Vemos que la colocación de la defensa brasileña no era buena. Estaba solamente Riva como hombre en punta. Y sin embargo estaba muy suelto. Y eso es lo que quiere aprovechar Italia. Quizás sea la única forma que vea en este partido de poder batir a Brasil. El país mexicano que había acogido esta fase final, la primera, puesto que en el 86 volvería a hacerlo, pues apoyándose en la infraestructura que había dejado las Olimpiadas de México del 68, 2 años antes. También fueron absolutamente espectaculares. 2 años sensacionales los que vivió el país americano. Bueno, el recorte ahora de Riva, tratando de buscar el centro. Se marchaba Sescora, hacia el lado izquierdo, ha conseguido forzar el saque de banda. Muy potente Luigi Riva, iba a incomodar el juego a la defensa brasileña. Vemos cómo pudo escaparse de su primer marcador y luego con muchas dificultades Brasil logró detenerlo. Más técnico Roberto Boninsegna, Riva evidentemente mucho más potente. Falta en la propia selección italiana.
Estamos viendo otra vez un plano del público. Prácticamente 107.000 espectadores los que llenaban este Estadio Azteca. Ha despejado Chera, esa que de banda para la selección de Brasil es Jairzinho. Hacia el lateral del área. Está tratando de buscar el centro Tostao. No ha salido la pelota, lo ha evitado Clodoaldo. Juega atrás para Gerson. El envío hacia el área de Gerson. Estaba muy bien marcado Pelé. Juega de Sisti. Tocar en corto para la salida de la pelota por parte de la selección italiana. Mazzola. Y si Gerson era el cerebro de la selección brasileña, Mazzola lo era para la italiana. Su presencia significaba la exclusión de Gianni Rivera, porque así lo deseaba Ferruccio Valcarreggi. No creía conveniente que estuvieran los dos, o las dos máximas figuras del fútbol italiano, presentes en el mismo equipo, y por lo tanto tenía que ser uno o el otro, y esa fue una de las grandes polémicas del fútbol italiano de los años 60 y 70. Ha jugado Gerson para Everaldo. Rivellino. Mete el balón, aunque lo va a recuperar la selección italiana. Juega de Sisti. Ha habido falta sobre Boninsegna a la altura del círculo central. Ha sido Gerson. Ha sacado rápidamente de Sisti. Con Bertini hacia la derecha para Domenghini. Busca el disparo Domenghini. Ha tocado un jugador brasileño. Será por tanto córner. Pues lo importante es que de momento Carlos Italia no le pierde la cara al partido y no le está asustando ver enfrente a la selección de Brasil. También es cierto que son unos minutos de tanteo. Brasil no parece haber iniciado su mejor juego. Todavía no ha realizado ningún tipo de presión sobre la meta italiana. Pues ahí que estamos viendo es que la defensa brasileña pues efectivamente pasa por muchos apuros, más de los que debiera un equipo como este. Y además, si la línea de 4 es insegura, evidentemente el portero, como ya hemos podido ver, Félix, lo era todavía más. Creaba un ambiente de nerviosismo en este equipo y casi obligaba a sus delanteros a anotar una cantidad de goles suficientes para la posibilidad de cualquier error en la saga brasileña. Pues atención a esta falta. Junto a la pelota está Mazzola. Puede buscar el remate directo. El envío hacia el área finalmente. Y esa pelota que se ha marchado muy poquito por encima del marco de Félix. Y no era fuera de juego. Vemos que la defensa brasileña nuevamente se queda estática. Se cuela sin ningún problema Luigi Riva. Imprime enorme potencia con el movimiento de cabeza. Una muestra más de la calidad de este gran goleador italiano. Ha llegado ya en dos ocasiones seriamente la selección italiana sobre la portería de Félix. Esta ha sido la segunda. Trata de salir el equipo cañariño. Hacia la derecha para Carlos Alberto. Clodoaldo con Gerson. Hacia la frontal del área donde está Jairzinho. Y es donde más le cuesta entrar la selección de Brasil. Gerson hacia Pelé, Tostao. El balón que va directamente a las manos de Albertosi. Los problemas, Carlos, que tiene la selección de Brasil una vez que llega a esa zona frontal del área. Y es que Italia acumula muchos hombres atrás. Están Rosato y Bertini como centrales, Chera como libre por detrás, y en las bandas Burgnich y Facchetti. Son 5 hombres que se le plantan delante a los brasileños y evidentemente complica mucho cualquier maniobra que intente el combinado sudamericano al borde del área italiana. Ahí está otra vez los problemas del equipo brasileño. Ha podido despejar el balón Facchetti. Atención a esa pelota que se ha podido llevar arriba. Jugado con Boninsegna. Continúa Boninsegna junto a la frontal. Va a acabar perdiendo el dominio del balón. Y no ha indicado nada. El colegiado, no hubo falta. Y el hombre que vuelve con una carrera rápida para cortar el peligro es Gerson. Milagroso que se moviera así, teniendo en cuenta que incluso durante su carrera futbolística fumaba más de 40 cigarrillos diarios. Juega la pelota Tostao, tratando de marcharse ahora de Rosato. El balón se va a marchar fuera del rectángulo de juego de saque de banda para Brasil.
La pelota atada a los pies de Tostão. El centro de Rivellino, busca el remate y el gol de Pelé. Sensacional remate de cabeza de Orrey Pelé. ¿Quién sino? Bueno, Italia había acumulado hombres atrás, pero en esta ocasión no pudo hacer nada frente al enorme salto de Pelé. ¿Quién sino? Tostão envía el saque de banda a Rivellino, que rápidamente tira al centro, hacia el medio. Es Pelé quien con un salto elástico prácticamente saca medio cuerpo de diferencia a su marcador. Y desde una posición difícil, porque parecía que la pelota le superaba, venía muy alta. Incluso es capaz de dominar para cabecear hacia abajo y hacer inútil la estirada de Albertozzi. Eso es lo que se llamaba en aquella época el segundo salto de Pelé. La capacidad de pegar el salto y una vez arriba estirarse un poco más para sacar diferencia sobre su marcador. Un gol que ha llegado prácticamente en el minuto 20 de esta primera parte de esta gran final de México 70, Brasil 1, gol de Pelé, Italia 0. Vaya resorte que tuvo las piernas Edson Arantes, do Nascimento a Pelé para hacer este primer tanto de la final. Y es que Italia avisó 2 veces y Brasil no tuvo necesidad de avisar. Su primera llegada fue gol. Confiemos que esto sirva para que se anime todavía un poco más el juego de Brasil. Y estado contemplativo, había tenido incluso dificultades para entrar en el área contraria, el área de esa nutrida defensa italiana. Esto rompe todos los esquemas, evidentemente, de Ferruccio Valcarreggi, que había confiado en la capacidad defensiva, en el catenaccio italiano para frenar a Brasil y quizás al contraataque marcar algún gol. Pero ahora, ¿de qué le sirve tener 5 hombres atrás si el equipo está en desventaja? Juega nuevamente la selección de Brasil. Gerson. Se anima el equipo de Mario Lobo Zagallo. El campeón del 62, campeón también antes del 58 y que buscaba su tercer entorchado mundial en tan solo 4 mundiales. Ahora sí se ha cumplido el minuto 20. Con este 1-0 para Brasil. Le juega Gerson. Y venía Brasil de una triste actuación en Inglaterra. En 1966 fue eliminada en el grupo inicial por los combinados de Portugal y Hungría. La única victoria fue ante Bulgaria. Vimos un cañito ahí que ha tirado Jairzinho. El detalle, pero continúan los problemas en la frontal, aunque ahí está la magia de Pelé. Va a acabar perdiendo la pelota. Ha habido falta en ataque. La verdad que, Carlos, la jugada ha venido en una acción aislada, pero Brasil sigue teniendo problemas. Sí, evidentemente la colocación de los jugadores italianos es perfecta. Era un estilo, además, que había dado gran resultado al fútbol italiano durante la década de los 60. Inter de Milán había logrado 2 Copas de Europa. El Milán anteriormente en el 63 también lo había logrado. Inter lo hizo en los años 64 y 65. También fue finalista de la Copa de Europa en 1967. Perdió aquella final en Lisboa ante el Celtic. Y aquí teníamos también a prácticamente la columna vertebral de ese gran Inter, que ya no era la potencia europea de años anteriores, pero evidentemente tenía un funcionamiento que todavía daba resultado y fortalecido además por los buenos jugadores y las nuevas figuras que había dado el fútbol italiano, como Luigi Riva en este caso, y también otros veteranos como, iba a decir Gianni Rivera, pero bueno, no estaba presente en esta final. Sandro Mazzola, otro de los futbolistas del Inter, auténtico cerebro, pues era un rival de muchísimo cuidado y no en vano había llegado a esta final eliminando a la potente Alemania Federal, que había llegado con un equipo muy fuerte a México en 1970. Alemania de Beckenbauer, de Overath, de Müller, de Sepp Maier, que había caído por 4-3 en, pues no sé si el mejor partido de la historia de los mundiales, pero sí seguro entre los 5 primeros. Fue un partido dramático, un partido muy emocionante. Los mejores, efectivamente, en eso, desde el punto de vista de la emoción. Sí, quizás no tanto en cuanto a calidad, porque por momentos parecía una comedia de errores. Algunos de los goles, fallos tremendos de la defensa, incluso de esta excelente defensa italiana. Evidentemente el cansancio y la tensión pudo con los jugadores en un partido tan importante como ese, pero por emoción
por goles. Es considerado uno de los mejores. Incluso se ha votado como uno de los mejores partidos por un panel de expertos. Llegaron hasta 5 goles en la prórroga. Pues empate uno que ya hemos comentado anteriormente. Ha llegado otra ocasión, por cierto, de la selección italiana, originada por otro error de la defensa brasileña. Por el papel antes comentamos que es claramente superior el equipo brasileño, hombre por hombre. Sin embargo, pues probablemente la defensa italiana sea mucho más segura que la italiana, perdón, que la brasileña. Sí, evidentemente es una defensa excelente. Este era el equipo italiano, además, que había sido campeón de Europa en 1968. Por lo tanto, estábamos ante quizás las dos máximas potencias del fútbol mundial. Evidentemente, la mejor selección sudamericana y probablemente la mejor europea. Y curiosamente se trataba de dos selecciones que 4 años antes habían fracasado. Venían de auténticos fracasos en el Mundial de Inglaterra. Otro error en la defensa brasileña, Wilson Piazza, que no mide bien, Félix no se entiende con él. No llega a tocar la pelota a Piazza y por eso saque de puerta. Pero decíamos que estas eran dos selecciones que no habían conseguido pasar de la primera fase en el Mundial de Inglaterra. Brasil, como ya comentamos, perdió ante Hungría y Portugal, derrotó a Bulgaria, pero fue una actuación gris, con la participación de Jairzinho y Tostão, que evidentemente eran demasiado jóvenes, no estaban todavía formados bien para integrar a la selección brasileña. Una selección brasileña que contaba todavía con algunas de las figuras de los años 58 y 62. Un equipo que estaba en transición. Y mientras que Italia tuvo la debacle histórica de perder frente a Corea del Norte, con el famoso gol de Park Duik, que envió a los italianos a casa antes de los cuartos de final. Y aquí los tenemos 4 años después disputando la final de la Copa del Mundo. Cuando hay falta que favorece a la selección de Brasil, junto a la pelota Rivellino, también Pelé. Son ya 25 minutos de juego de esta primera mitad. 1-0, vence Brasil, el gol de Pelé. El disparo va a ser esta vez de Pelé, es una jugada ensayada y está Rivellino, no hay fuera de juego, pero se le ha marchado el control del balón en el último instante. Jugada inteligente entre dos de los mejores componentes de esta selección de México 70 por el lado brasileño. Un mundial en el que el máximo goleador, sin embargo, no estaría en esta final. Tampoco su equipo, evidentemente. Gerd Müller, Torpedo Müller, el conjugador alemán, con 10 tantos iba a ser el máximo goleador. Su equipo había quedado finalmente tercero, partido por el tercer y cuarto puesto que se había jugado un día antes. También en esta Ciudad de México venció a Alemania por 1-0 a Uruguay. El gol, sin embargo, fue de Overath. El jugador del Colonia, que también había estado en el 66, jugó en el 74 también en la selección alemana victoriosa en su propio mundial. La final jugada en Múnich ante Holanda, que ganó Alemania por 2-1. Juega la selección de Brasil es Carlos Alberto. No ha llegado Gerson, ha recuperado Italia. Juega Domenghini. Tocado en corto haciendo la pared. Esa pelota que puede quedar suelta a la frontal del área. Ha estado bien ahora en el cruce Brito. Pero son siempre acciones absolutamente desesperadas por parte de la defensa brasileña para intentar en el último momento arrebatar el balón a los italianos. Y eso tiene que dar fe al conjunto de Ferruccio Valcarreggi, que ve la posibilidad de anotar frente a esta débil defensa brasileña. Ahí está Pelé tratando de marcharse de Burnic. Ha sido cazado por el jugador italiano. Va a disculparse, pero va a haber la cartulina amarilla. Hace no mucho tiempo que estaban implantadas las cartulinas en el fútbol. Y aquí veíamos como Burnic veía la suya, la primera tarjeta del partido, la primera cartulina amarilla. En un mundial que, por cierto, fue televisado por primera vez para todo el mundo. Vía satélite. Primera vez que se vieron los partidos en directo. Veíamos repeticiones también. Vemos repeticiones, veíamos tarjetas amarillas. Y color. Porque, por ejemplo, en Inglaterra no había todavía lugar al color, ni siquiera en los mundiales, obviamente, anteriores. Y sustituciones también. Por primera vez vimos un partido de fútbol como debe ser, con color, con la camiseta amarilla característica de la selección brasileña y la azul de la italiana.
Busca Rivellino el disparo, de momento con el punto de mira puesto en el tercer anfiteatro. Idéntico el remate al anterior realizado por Rivellino. Va a sacar de portería Albertosi. Nos vamos acercando a la media hora de partido. Sigue venciendo Brasil por 1-0, un golazo de Pelé. Es curioso que esta gran selección, y es una muestra de cómo cambian los tiempos, pues únicamente un jugador de este conjunto brasileño acabó en Europa. Jairzinho jugó en el Olympique de Marsella brevemente, pero todos los demás se quedaron en Brasil. Pelé acabó en Estados Unidos, pero tampoco estamos hablando de una liga de primera fila. Eso era cuando Pelé prácticamente había abandonado el fútbol. Balón que ha dejado pasar Félix por la línea de fondo, sacará de puerta a Brasil. Evidentemente, ahora las cosas son muy distintas. Y con este equipazo que tiene Brasil, seguro que sería todo lo contrario. A lo mejor habría un jugador que jugaría en el país brasileño. Me pregunto, después de haber destacado Pelé a los 17 años en el Mundial de Suecia en el 58, si hubiera sido como en la actualidad, ¿cuánto tiempo hubiera durado en el Santos? Pues teniendo en cuenta que Ronaldo fue fichado por el PSV más o menos con esa edad, pues nos salen las cuentas. Salimos de dudas. Atención porque ha pitado falta el señor Rudi Glockner, favorable a la selección de Italia, que puede ser realmente peligrosa. Cerca de la frontal del área, de ese semicírculo frontal. Ojo con la potencia de arriba. Está tomando carrerilla, va a buscar el disparo. La selección italiana se ha estrellado en la barrera. Ese balón suelto que se va a la izquierda de la portería de Félix. Suplente de Félix en este mundial era Emerson Leao, el hombre que defendió la meta brasileña en los mundiales de Alemania 74 y Argentina 78. Por cierto que en la selección italiana estaba como guardameta suplente también Dinosov. Efectivamente. Sería campeón del mundo en el 82. Con 40 años. Y si no recuerdo mal, en la selección mexicana estaba este guardameta que ha estado 5 veces presente en un campeonato del mundo. El que no recuerdo ahora mismo su nombre. Antonio Carvajal. Antonio Carvajal. Aunque, bueno, pues no va a pasar la historia del fútbol más que por esa circunstancia. La selección mexicana, la anfitriona, por cierto, había caído en manos de la selección italiana. 4-1 en los cuartos de final. Ha perdido la pelota Everaldo. Brasil también se deshizo de Perú. Por otro lado, por 4-2. La selección brasileña, una de las máximas realizadoras en este mundial. Atención a esta jugada, el disparo que se va a la izquierda de Félix. Y lo más importante es que Brasil sigue venciendo 1-0. Pero Italia, volvemos a insistir, no le está perdiendo ni mucho menos la cara al partido. Muy buena la maniobra aquí de Boninseña, que sabe que puede superar a su marcador. E Italia lo que está intentando desde que comenzó el partido es disparar rápidamente a puerta. Sabe que la debilidad está bajo los palos y se llama Félix, que en esta ocasión hasta entrega mal la pelota con la mano. Nuevamente a la carga la selección italiana. Es De Sisti para Mazzola. Mazzola otra vez con De Sisti, el taconazo. Mazzola, se han echado encima de él. Ha sido Gerson el hombre que se ha cruzado en el último instante, porque si no llegaba el remate de Mazzola. Nuevamente vemos el trabajo de Gerson en el centro del campo. Incansable este jugador, que tenía que echar una mano a los defensas cuando se complicaban la existencia. El saque de esquina ha sido De Sisti hacia el segundo palo. Félix mete los puños. Gran cantidad de aficionados italianos, aunque mayoría, lógicamente, brasileña. Ha evitado el lanzamiento de banda a la selección de Brasil. Midiendo mal el salto los brasileños, no por primera vez. Brito en defensa en esta ocasión, antes había sido Wilson Piazza. Juega Carlos Alberto hacia Gerson, nuevamente el lateral derecho de la selección brasileña. Otra vez para Gerson. Hasta ahí no tiene problemas el equipo de Zagallo, pero después se encuentra con una muy bien posicionada selección italiana. Remate lejano de Everaldo. Y ahora ha habido falta de Pelé sobre De Sisti.
Pues no lo ha indicado el colegiado. El centro hacia el punto de penal tiene una situación similar a la del gol de Pelé. Otra vez ha vuelto a rematar el delantero brasileño, pero esta vez con menos acierto. Se ha marchado muy por encima de la meta de Albertosi, ese remate de cabeza. Un Pelé que parecía que había cometido falta. Sin embargo, el colegiado alemán Glockner no opinó lo mismo. Dejó que continuara la acción. Con 29 años teníamos a Pelé otra vez en un mundial, después de que en el 66, o después del mundial del 66, dijera que nunca más jugaría una Copa del Mundo. Y no me extraña que opinara así después del trato de los defensas y la poca protección de los árbitros. Para la selección italiana, De Sisti va a perder la pelota, no llegó tampoco Domenghini, sale Brasil, es Jairzinho. Tratando de ganar terreno por esa banda derecha, continúa con la pelota, la acción individual, se ha apoyado en Tostao, Jairzinho, que no va a llegar, aunque sí continúa todavía la acción. Atención a Tostao dentro del área, busca el remate, muy forzado. Despejado la selección de Italia. Pero vemos que cuando Brasil empieza a tocar la pelota puede inquietar a la defensa italiana, que depende más de el número de jugadores que estén atrás que de la capacidad que tiene de quitar el balón, de frenar las acciones brasileñas. Vamos a llegar al minuto 35 de juego de este partido en el Estadio Azteca, con ese 1-0 para Brasil. Cuando juega Rivellino, que bien se ha marchado, busca el disparo, pero continúa con el punto de mira muy desviado. Muy característico el regate ese de Rivellino, que le salía casi siempre a la perfección. Juega con tranquilidad Italia, es Cera. Con tranquilidad porque el marcador todavía es corto y los italianos están demostrando ser un equipo muy sólido y demostrando por qué han llegado tan brillantemente a esta final. Ahora ha cazado Brito arriba, se trataba de disculpar. Parece que de momento el colegiado no va a mostrar una nueva tarjeta amarilla. Tan solo la ha visto Burnic hace ya algunos minutos. Juega nuevamente arriba, busca el disparo. Se pierde a la izquierda de la portería de Brasil. Si siguiéramos una estadística de esta primera mitad, yo creo, Carlos, que habría más remates italianos que brasileños. Quizás Italia esté un poco obsesionada con la idea de que Félix es un mal portero y lo está intentando desde lejos, exageradamente, y por eso olvida un poco su juego natural. Sería conveniente intentarlo como lo está haciendo, pero no por eso olvidar las aproximaciones que tan bien hacía este equipo. Gerson abre hacia la derecha para Carlos Alberto. Sigue muy estático el equipo brasileño, tratando de llegar hasta ese balón Pelé. Demasiado fuerte el envío. Sacará de puerta Albertosi. Uno de los partidos más espectaculares del Mundial había sido también el Brasil-Perú, un partido de cuartos de final entre dos conjuntos que se desentendían un poco del juego defensivo y que procuraban marcar en todas las posesiones. Perú tenía un excelente combinado ofensivo con jugadores de categoría como Teófilo Cubillas, el extremo Gallardo, el centrocampista Mifflin. Realmente fue un partido para el espectador, aunque seguro que a los técnicos, a los entrenadores, no les habrá gustado demasiado por los fallos defensivos y por las facilidades que dieron a los delanteros. Pelé dentro del área con peligro, ha despejado Murnic. Continúa haciéndose de manifiesto ese dominio en la selección brasileña, pero sigue sin llegar con peligro. Atención al error de Clodoaldo, ahí está Boniseña. Va a salir el guardameta Félix, está fuera del marco Boniseña y ha empatado Italia. El error de la defensa, el error de Félix, marcó Boniseña. Bueno, absolutamente típico de lo que podíamos esperar de esta defensa brasileña, que era un auténtico caos. La jugada, un absoluto desastre para el equipo de Zagallo, que a pesar de que Italia estaba llegando con cierto peligro, parecía estar dominando las acciones, y sin embargo ahora con este fallo garrafal que comete atrás, permite en nada más y nada menos que en la final de la Copa del Mundo que el rival le empate un partido de esta forma tan absurda.
Fue Boniseña, pero también pudo haber marcado arriba. Estaban los dos jugadores y el enfado de Félix con Brito, con su defensa. No se entendieron y ha empatado la selección de Italia. Yo creo, Carlos, de forma merecida, por lo que estamos viendo hasta el momento. De forma merecida porque lo estaba intentando cada vez más Italia, pero daba la sensación que el control del partido, no obstante, era brasileño. Pero como decimos, cuando se cuenta con una defensa tan frágil como la que tiene el equipo sudamericano, en cualquier momento se puede romper, y es exactamente lo que pasó en este ataque, que no ofrecía ningún peligro para la meta de Félix y que sin embargo acabó en gol. Un gol que ha llegado en el minuto 38 de partido y que puede inquietar un poquito a la selección de Brasil. Empate a 1 en el marcador en el Estadio Azteca. 21 de junio de 1970. Empató Boniseña, empató Italia. El envío de Gerson hacia el área. El toque de cabeza había sido de Riveliño. No llegó nadie para buscar un posible remate sobre la portería de ese hombre, de Albertosi. Sin embargo, esto parecía que eran circunstancias que no preocupaban demasiado a Brasil. Contaban con esta posibilidad. No les sorprendía, no les inquietaba. Seguían haciendo su fútbol y confiaban además en su capacidad realizadora para rectificar cualquier error que cometieran los defensas. Pelota para Gerson. A la izquierda tiene a Riveliño y está recibiendo. Una situación bastante retrasada. Igual que la de Jairzinho. Bastante distancia entre líneas. Pelé y Tostao, que apenas se han podido tocar la pelota. Juega Carlos Alberto hacia el centro. Otra vez con Gerson. Va a tratar de penetrar dentro del área. Y ha llegado la defensa italiana para mandar el balón a córner. En las pocas veces que Brasil ha podido pisar área con peligro. Era muy flexible este equipo brasileño, que en principio parecía salir con un 4-4-2, pero que con Jairzinho y Riveliño se convertía en un 4-2-4. También Gerson llegaba en ocasiones y cuando lo hacía, pues eran prácticamente 5 los hombres que creaban peligro sobre la meta rival. Como decimos, un fútbol muy flexible, como suele ser el caso con jugadores de tanto talento. Y Pelé, que buscaba nuevamente un remate de cabeza, similar al del tanto, pero esta vez la pelota pasó demasiado por encima de su cabeza. 40 minutos de juego de esta final de México 70. Empate a 1 en el marcador. Lo abrió primero Pelé, ha empatado Boniseña, y atención a Italia, que vuelve otra vez a la carga. Es Riva, tratando de encarar al defensa. Quiere marcharse de Brito, que ha estado atento al cruce. Es córner. Lado izquierdo del ataque de los italianos, cuando parece que ha habido ahí un choque. Vemos a Boniseña. Está siendo atendido también un jugador brasileño. Parece que ha chocado con el autor del empate a 1. Es Carlos Alberto, el hombre que está atendido por el lado del conjunto de Mario Lobo Zagallo. Hasta el momento un Pelé prácticamente inédito, salvo esa jugada clave de gol. Y eso es lo que tienen las grandes figuras, que no tienen por qué estar permanentemente en contacto con el balón para brillar. Pelé lo hizo una vez sola y fue el tanto que le dio ventaja a Brasil, aunque ahora Italia se encuentra en igualdad. Mazzola junto al pico del área, tratando de buscar la horizontalidad a la portería. Ha podido despejar la defensa de Brasil. Al contragolpe el equipo de Zagallo. Riveliño esta vez en la banda derecha, en el punto de penalti está Tostao. El recorte de Riveliño. Vamos a ver si busca el centro o el remate. De momento ha tocado hacia atrás. Ha llegado Pelé con fuerza. Otra vez la pelota para Riveliño. Ha tenido que retrasar hacia la posición de Clodoaldo. Ahora con tranquilidad, armando el ataque el equipo brasileño. El envío hacia el área, Pelé. No ha controlado Tostao, el rechace le favoreció al propio Pelé. El disparo que se va a la derecha de la portería de Albertosi. Y ahora podrían aprovechar para desenredarle las piernas al pobre Chera, que intentó marcar a Riveliño, pero que le amagó para todos los lados y realmente le humilló en esa jugada. Por cierto, hemos comentado anteriormente esos avances tecnológicos que iba introduciendo la televisión. De momento, lo que a los rótulos se refiere, había que modificar y retocar un poquito los detalles. Todavía faltaba por mejorar un poco ese aspecto.
Cuando juega Boniseña con esta Piazza, ese autopase va a ser demasiado largo. Ha podido despejar finalmente la defensa de Brasil. Es saque de banda. Ahí estaba Everaldo. Pero va a sacar Boniseña. Ha jugado para De Sisti. Va a tocar en corto. Hacia Domenghini. Busca Domenghini el disparo. Ha atrapado Félix. Pues esta vez ha estado bien el guardameta brasileño. Atrapa bien, pero de forma un poco extraña. Y vemos que Italia sigue decidida a probar fortuna desde larga distancia, confiando en que al final le saldrá bien. Cuando juega la pelota Pelé, nos vamos acercando al minuto 45. En la primera parte de esta final continúa el empate a 1 inquietante para la gran favorita, para la selección de Brasil. Un mundial que se celebró entre el 31 de mayo y el 21 de junio. Que concluía con esta final, con estos dos contendientes los mejores de toda la fase final, Brasil e Italia. Cuando parece que va a haber otra nueva cartulina amarilla. Ahí está Rivelino, que va a ser el primer jugador brasileño en ver la tarjeta. No se lo explica a Rivelino. Pues no, y me da la sensación, Carlos, que se está poniendo muy italiano el partido. Y eso creo que no le conviene nada a la selección de Brasil. A pesar de la superioridad que hay sobre el papel. Pero expertos los italianos en dar vuelta al partido y que se juegue de una forma que le favorezca. Sabe que si la pelota rueda, evidentemente va a tener una clara ventaja Brasil. Por lo tanto, intenta interrumpir el ritmo, que se juegue según marca la selección azurra. Y así va a encontrar la mejor forma de intentar conquistar su tercer título mundial. Ha sacado Gerson, el envío hacia el área. Ahí está Pelé. Pues ha indicado falta en ataque porque fuera de juego no parecía que lo viera. Está dialogando Pelé con tres componentes de la selección de la defensa italiana. Parece que ha sido fuera de juego. Había pitado el final del primer tiempo justo con el control de Pelé cuando parecía que se disponía a marcar el 2-1. Pues increíble. Parecía que era fuera de juego, tampoco lo era. Ni una cosa ni la otra, sino que se acabó esta primera mitad con Brasil e Italia empatando a 1 y con las espadas, Carlos, en todo lo alto. Sí, Brasil con más tiempo de posesión hasta el momento, pero Italia con clara diferencia a su favor en cuanto a remates a portería. Este cabezazo fue extraordinario, pero después vino un error garrafal del combinado brasileño en defensa que permitió el gol de Boniseña y ahora hay que empezar otra vez. Pues lo vamos a contar dentro de tan solo un instante. De momento en esta final de México 70, las selecciones de Brasil y de Italia están empatando a un gol. Volvemos en tan solo un instante. De nuevo estamos con todos ustedes para afrontar el segundo tiempo de este Brasil-Italia, de esta gran final del Mundial de México 70. Estadio Azteca, absolutamente lleno, 107.000 espectadores para ver a los dos mejores equipos de esta fase final del Campeonato del Mundo, que de momento, Carlos, empatan a 1 y quizá nos sorprende el juego de Italia o el no juego de Brasil. Efectivamente, yo creo que Italia ha conseguido anular hasta cierto punto el ataque brasileño, mientras que se ha aprovechado de algunas debilidades defensivas del combinado brasileño para inquietar a Félix, aunque creo que Italia pensaba que Félix iba a estar peor en este partido, pero hasta el momento les ha defraudado porque se ha podido dominar todas las acciones en las que ha tenido que intervenir, sobre todo los disparos desde larga distancia, que posiblemente los italianos confiaban que iba a darles algún gol. Y sin embargo, Félix no ha tenido dificultades. Sí vinieron los problemas delante de Félix, con jugadas de Brito y de Piazza, sobre todo, los dos defensas centrales que se han visto inmersos en la confusión. Y como consecuencia de una de esas jugadas, Italia consiguió un empate que, como bien comentabas en la primera parte, quizás era merecido por el esfuerzo y la planificación italiana para este partido. Y bueno, Brasil tenía que confiar una vez más en la calidad individual de sus hombres. No era tanto
un esquema, un planteamiento táctico el que traía a Brasil a este partido para tratar de hacerse con el Mundial, sino era un planteamiento improvisado, digamos. Era el juego bello, el juego vistoso de hombres capaces de inventar en cualquier momento del partido, y en eso tenía que confiar para sacar adelante un enfrentamiento que se le había complicado, y ahora con el empate todavía mucho más, porque Italia se sentiría muy segura, sobre todo atrás en su defensa de 5 hombres que tan bien había trabajado en el primer tiempo. Pues ha comenzado esta segunda mitad con ese empate a 1 en el marcador, con toda la emoción del mundo. Evidentemente los grandes aficionados a fútbol mundial ya saben el resultado final de este partido, pero vamos a tratar de no desvelarlo, de ir paso por paso y de vivir intensamente esta final. Un partido que se merece, por supuesto, todo el respeto del mundo. Una de las mejores y más atractivas finales que se han vivido en la historia. Desafortunadamente los 1-0, los empates y después, como en la última fase final del Campeonato del Mundo, resulta por penaltis con 0-0, pues están bastante recientes y hay que echar la mirada atrás para ver 5 goles, 6, 7, incluso en algunas finales. Sí, en 1990 en Italia fue la primera vez que un equipo dejó de marcar en una final de la Copa del Mundo. Hasta entonces el número más bajo de goles que se había visto era 3, con un resultado de 2-1. Pero parece ser que la tendencia ahora es otra, y hemos visto apenas un gol en las 2 últimas finales, y ese fue de penalti. Atención a los brasileños, porque han estado a punto de conseguir otro. Pelé no ha llegado en el segundo palo. Se ha hecho daño, incluso parece en la muñeca. Ha estado a punto de conseguir el 2-1. Es que hay una tendencia a la baja en lo que a los goles se refiere, pues sobre todo en esta década, la década de los 90. La que no solamente en los mundiales o los campeonatos de Europa, incluso en las grandes finales de clubes europeos, pues un gol vale su peso en oro y se mantiene prácticamente hasta el final del encuentro. Y es que el fútbol se ha vuelto cada vez más táctico. También la mejora física, la mejor preparación de los jugadores permite anular evidentemente mucho mejor a un jugador de talento, porque con el esfuerzo físico, con la velocidad, se pueden tapar huecos, y por lo tanto el fútbol es mucho más difícil en ese sentido, y el que pierde es el espectador. No se preocupen, que en este partido habrá más goles, veremos muchos detalles de calidad de los italianos y de, por supuesto, también los brasileños. Son los primeros instantes de esta segunda mitad, cuando ha sacado de banda Mazzola para De Sisti, en corto para arriba. Va a perder la pelota la selección de Italia. Juega Brasil. Riveliño para Everaldo. La carrera de Tostao, que ha podido hacer falta en ataque, así lo ha indicado el colegiado. Ha hecho la carga con el hombro, ha desplazado el defensa italiano. Una cosa es hombro con hombro y otra cosa hombro con el pecho del defensa. Evidentemente le desplazó. Falta clara de Tostao. Vamos a ver ahora en Brasil un mayor protagonismo de sus hombres del centro del campo, sobre todo Clodoaldo y Gerson. Y así va a intentar hacerse con el mando del partido. Rivellino también va a asumir la responsabilidad, y los hombres en punta, Tostao, Jairzinho y Pelé, se aprovecharán del juego más intenso y el ritmo más fuerte que van a imprimir estos hombres. Hay falta que favorece a la selección de Brasil. Rivellino en corto, balón hacia el área, buscando otra vez un remate de cabeza. Está Pelé reclamando penalti. Muy enfadado, indicando que ha sido agarrado por la camiseta. La verdad que los gimnasios, las preparaciones físicas específicas evidentemente no estaban tan avanzadas como ahora, pero Pelé estaba hecho un auténtico toro. Sí, Pelé era un hombre muy fuerte, un atleta que creo que se podría haber dedicado a cualquier deporte, y además lo hubiera hecho, no sé si tan bien como la práctica del fútbol, pero seguramente hubiera destacado en cualquier tipo de deporte. Incluso era buen portero, según me comentan. Pues 5 minutos de juego de la segunda parte con empate a 1 en el Estadio Azteca, donde 16 años después
Vamos ahí ese avance de arriba. Vimos encumbrarse a otro número 10, otro talento. Esta vez no con una camiseta amarilla, una camiseta a rayas azules y blancas, llamado Diego Armando Maradona. Argentina se haría con el título en ese mundial. Pensados en la final frente a la República Federal Alemana. Han tocado Jairzinho, pero la pelota corresponde a Brasil. Qué potencia de Jairzinho, que se llevó a 3 hombres italianos que no podían con él. Buen toque de Pelé para escapar ahí de Burnig, Que se ha llevado otra falta. Atención a Burnig porque ya lleva una tarjeta amarilla. Es la sombra de Pelé. Aunque sombra, lo que se dice sombra, no parece que haya demasiadas en el campo. Tiene la pinta de que estuviera un poquito nublado el cielo de este Estadio Azteca. El disparo, ha metido los puños Albertosi. Otro remate con mucho peligro de la selección de Brasil. Ha recuperado la pelota Brito. Ahora sí parece que los brasileños están decididos a buscar el 2-1. Cambiado el chip en esta segunda mitad. Cuando juega Gerson, tratando de crear hueco, va a hacer la pared, la frontal, ahí está con Tostao. El balón suelto, está Pelé reclamando la falta y vamos a ver qué ha indicado el colegiado. Tendría que ser indirecto dentro del área, por juego peligroso de defensa, así es. Pues parece que sí. Libre indirecto dentro del área, atención. Puede ser una buena ocasión para la selección brasileña. Estas ocasiones siempre parecen muy peligrosas, pocas veces acaban en gol, pero frente a un rival como este puede ser letal con los lanzadores que tiene Brasil, aunque hoy no lo ha demostrado demasiado. Hemos visto cómo la realización mexicana nos ponía claramente el tiro indirecto. Algo que mejoran, algo que aclara un poquito más el juego respecto a la actualidad. Está apenas 1 metro, quizá un poquito menos al borde de la frontal, ya dentro del área. Ese tiro indirecto junto al balón hasta 4 jugadores brasileños. Está Rivelino, está Pelé. Parece que va a tocar Pelé para algún compañero. Bueno, si sigue Rivelino con el punto de mira donde está, no habrá demasiado peligro. En cualquier caso, la situación es muy cercana a la portería de Albertosi. También está Gerson. El disparo de Gerson se ha estrellado en la barrera. Bueno, no sabemos lo que buscaba Gerson porque iba directamente a puerta. Ahí sale Facchetti, que debía andar en torno al 1,90 más o menos. Era realmente Fácilmente, enorme. sí. Además, esta fue la primera ocasión que vimos un adelantamiento de Facchetti. Atención al disparo de los italianos. El balón al lateral de la red después de que haya tocado Everaldo. No traía peligro la jugada hasta que el balón golpea a Everaldo. Félix evidentemente sigue la trayectoria inicial de la pelota. Iba al segundo palo y a punto estuvo Italia de encontrarse con una ventaja, con una jugada sorprendente. Domenghini, el envío hacia el punto de penalti, ese remate se va afuera. Parece que está mucho más animada esta segunda mitad. Sí, Brasil ha acelerado las acciones, está decidido, no quiere que se le escape este mundial. Italia creo que un poco más atemorizada y encerrada en su área, lo cual evidentemente hace más fácil el juego brasileño, que puede llegar casi hasta el borde del área italiana con comodidad. Y aunque en el primer tiempo se le había atragantado un poco la defensa transalpina, ahora con un cambio de chip, como dijiste, cambio de mentalidad, posiblemente sea capaz de abrir huecos. Clodoaldo hacia el área, ha despejado Burnig. Gerson tratando de controlar esa pelota. El balón suelto, continúa Gerson, la pared con Tostao no llega al balón, ha podido despejar finalmente Bertini. Qué peligro llegaba desde ese lado derecho, pudo despejar finalmente el jugador italiano. El balón otra vez hacia el área, como está presionando Brasil. Boriseña. Con tranquilidad a la altura del círculo central, ya en terreno contrario. Domenghini para la posición de Bertini. Va a colgar la pelota en el centro al área. Saltaba arriba, se ha anticipado Brito. Corre Carlos Alberto. Y ha evitado el saque de banda. Buena la carrera de Carlos Alberto. 10 minutos de juego del segundo tiempo. Italia muy replegada, y es que cuando un equipo se cierra tan atrás,
puede aguantar un tiempo, puede aguantar quizás 80 minutos, pero creo que casi siempre acaba perdiendo. Everaldo. Everaldo hacia Gerson. Rivellino. Clodoaldo tocando con pues mucha calma, con mucha tranquilidad a los brasileños. Tostao. Ahí estaba la llegada de Gerson, tratando de meter el disparo. El disparo que finalmente se produce, pero que se va muy a la derecha de la portería del Bertini. Sigue sin puntería Rivellino, pero preciosa la jugada. Tocan hacia Tostao, que está de espalda a la portería. Devuelve hacia Rivellino, que hace un regate espectacular. Y no puede salir de él con un buen remate. Pero sigue sin suerte Rivellino. La potencia que sin precisión evidentemente no sirve para nada. Atención, ese balón profundo para la llegada de Sandro Mazzola. Sacará de portería la selección de Brasil. Había goleado prácticamente en todos los partidos de este campeonato del mundo. Venció 4-1 en su debut frente a Checoslovaquia. Después más apuros contra Inglaterra, 1-0. Después otra vez 3 goles, aunque también con apuros, 3-2 ante Rumanía. Esos fueron los resultados de la primera fase, lo que le dio el acceso a los cuartos de final. Vaya entrada que acaba de recibir Rivellino. Ha habido falta y probablemente tarjeta, que en la actualidad sería roja. La entrada por detrás de Bertini, cuando se iba Rivellino en velocidad después de haber hecho un quiebro inicial, y da a Brasil una nueva oportunidad de probar fortuna desde el tiro libre. Pues en esos cuartos de final también goles. Brasil 4, Perú 2, y ya la semifinal la mencionada Brasil 3, Uruguay 1. Una altísima media la de goles, no solamente de Brasil, sino en este Mundial de México 70, si no recuerdo mal, la más alta en la historia de los mundiales. Atención, porque a la carga va Pelé para conseguir elevar un poquito más esa media, buscando el 2-1. Ahí toma Carrerilla, va a encarar a la pelota. El disparo de Pelé, pues por el mismo camino de Rivellino. Estuvo tomando clases de Rivellino en el descanso, evidentemente. Deben tener manía el del carrito de los helados del tercer anfiteatro. Pues ya debe estar mareado de los golpes que ha recibido. Esto no es que se vayan desviado por poco, sino que son muchos metros los que se desvía esa pelota. Pero Brasil hasta el momento no ha buscado nunca la colocación en los tiros libres, sino más bien la potencia y quizás las ganas de pegarle bien a la pelota, de pegarle muy fuerte, ha provocado los disparos desviados de Rivellino y Pelé. Poco habitual, además, en jugadores de tanta calidad, evidentemente. Otra vez juega Brasil. Gerson. Falta, están cosiendo a patadas a Gerson. Ha sacado rápidamente el equipo de Zagallo. Es Jairzinho. Jairzinho con Tostao. Llega Jairzinho con mucho peligro. Tostao que lucha por esa pelota. Va a acabar perdiéndola. Pues no, porque hay falta. Falta protestada por los jugadores italianos. Habíamos comentado en la primera parte que Tostao jugaba mucho de espaldas a la portería, habilitando a sus compañeros que subían desde el centro del campo, casi como un pivote de fútbol sala. Hemos visto 2 ocasiones en este segundo tiempo en el que ha hecho precisamente eso. Tostao en su equipo, en el Cruzeiro, no era delantero centro como en la selección, era 10, pero evidentemente con la presencia de Pelé no podía quitar el puesto a O'Reilly. Pero Tostao también tenía que estar en el equipo y por lo tanto se le acomodó haciéndole o convirtiéndole en delantero centro. Y vaya papeleta, a ver quién tira ahora sobre la portería de Albertosi después de los últimos lanzamientos de Pelé y de Rivellino. Aunque evidentemente calidad tienen más que de sobra. Pero hasta el momento no hay nada de suerte. Ese disparo, ahora sí, con precisión, con muchas, estrella en el larguero. Este remate fue bastante mejor, pero una vez más intenta el disparo violento Rivellino y no la colocación. Le salió muchísimo mejor y tuvo posibilidades de adelantar nuevamente a Brasil. Precioso el disparo de un jugador que ya había marcado goles desde falta en este mundial. Se estrelló la pelota en el larguero de la portería de Albertosi, que se ha salvado del 2-1. Hemos llegado al minuto 15 del segundo tiempo, última media hora de este mundial. Con ese empate a 1 en el marcador, de momento con incertidumbre.
Que Brasil se va haciendo poco a poco con el dominio del partido. Gerson. Carlos Alberto, el envío hacia el área. Ha tocado nuevamente Tostao, corre pelea por esa pelota. La salida de Albertosi. Está muy atento el guardameta italiano. La verdad, Carlos, yo hacía mucho tiempo que no veía este partido, no recordaba los problemas que había tenido Brasil con esta selección italiana. Precisamente porque se trataba de una selección de primera fila, con una gran defensa. Pero no obstante, hemos podido comprobar que después de un primer tiempo en el que Italia lo intentó más, ahora está absolutamente encerrada atrás y no parece capaz de amenazar a Brasil. Es un partido ahora, en la segunda parte, de una delantera frente a una defensa, como si se estuviera jugando con una sola portería. Ha forzado la enésima falta junto a la frontal la selección brasileña. Ha sido Pelé. Lanzamiento indirecto. Enseguida se acerca Rivellino, también Pelé, también Gerson. Aunque anteriormente fue Rivellino el hombre que estrelló esa pelota en el larguero. Probablemente vuelva a repetir fortuna. Buena posición además para el zurdo, Rivellino, jugador del Corinthians en este mundial, después pasaría al Fluminense. Y con la potencia que tiene puede empotrar a Albertosi la portería. A la carga Rivellino, otra vez a vuelta a las andadas. Disparo muy alto, aunque parece que hay que repetirlo. Está arriba muy enfadado junto a Rudi Glockner, del colegiado alemán de este partido. Y no es que haya que repetir la falta, sino que se produce una segunda falta cuando remata Rivellino. Se adelanta un defensa italiano y esta vez un poquito más cerca. Pues prácticamente en esa media luna frontal del área. Otra nueva posibilidad, por tanto, para Rivellino. La verdad, Carlos, que siempre ha tenido Brasil una escuela de grandes pegadores. Yo recuerdo el Mundial de España, el primero que recuerdo claramente, con Eder, con esos más de 100 y pico kilómetros por hora en los disparos. Ha ido tomando después referencias con otros jugadores, ahora Roberto Carlos, pero vemos que Rivellino pues no les andaba la zaga a ninguno. Y sin embargo, en este partido, en esta final, no sacó provecho de las numerosas ocasiones que tuvo de este tipo. Dos veces se ha estrellado la pelota en la defensa italiana, defensa prácticamente numantina, buscando el contragolpe los italianos, que ahora se han visto favorecidos por esta falta. Falta de Carlos Alberto para interrumpir el contraataque italiano, que podría haber sido peligroso. En eso confiaba Italia, en las rápidas escapadas, y eso es lo que intentaba cuidar y cortar el equipo de Mario Lobo Zagallo. Pues parece que ha pasado un poquito ese temporal brasileño de los primeros instantes, este primer cuarto de hora. No ha podido pasar lo peor, veremos a ver cómo reacciona ahora el equipo italiano. Si busca sus bazas, si espera el contragolpe, porque jugar de tú a esta selección de Brasil es realmente complicado. El centro de Boniseña hacia el segundo palo, no ha llegado Riva. Ha llegado pero muy forzadamente en una jugada muy similar a la del tanto brasileño, del 1-0. Eso sí, Riva no es Pelé. Por lo menos en la potencia de salto se refiere. Y a Pelé le vino con más dificultad, me parece, porque la pelota venía más alta, tuvo que estirarse mucho más y más complicado también fue darle dirección a la pelota. Se ha indicado córner del colegiado, al lanzamiento Domenghini. Ha sacado Domenghini hacia el punto de penalti. Mazzola y vaya error ahí de Félix. Esto que podía haber controlado claramente la pelota y ha dejado un balón realmente blando. Una de las acciones más absurdas que se puede ver en una final de la Copa del Mundo. Que estaba la acaba de protagonizar Félix, una pelota muy fácil, caía prácticamente muerta en sus brazos y decide dar un puñetazo y ni siquiera lo hace con potencia. Juega Clodoaldo con Gerson, los dos pivotes de esta selección de Brasil. El origen del juego del equipo de Zagallo. Otra vez pisando el balón Gerson con Clodoaldo. Va a abrir el juego hacia la banda derecha. Carlos Alberto, el envío hacia el área buscando otra vez el remate. Y Tostao, pues que no ha encontrado la portería. Ha entrado muy poquito el juego, solamente en esos apoyos en cortos en la frontal del área. En su posición natural, la de centrocampista ofensivo, evidentemente hubiera entrado mucho más en juego, pero aquí, como ya hemos apuntado, jugaba más de pivote para habilitar a sus compañeros. Era una tarea menos exigente la que realizaba,
Aunque también Tostao dejó muchos detalles de su calidad en este mundial, sobre todo en la jugada que dio lugar al gol brasileño de Jairzinho ante Inglaterra. Una jugada espectacular iniciada con un caño sobre nada más y nada menos que Bobby Moore. Otra vez jugando Gerson. A la media vuelta, jugado a la izquierda para Everaldo. Amagó el centro, va a apoyarse en corto. Ahí está Jairzinho. Jairzinho con la llegada otra vez, con ese peligro y el tanto de Gerson, el 2-1. El zapatazo tenía que ser desde lejos. No podía hacerlo de otra forma Brasil, que continúa con problemas, pero ha llegado el cañonazo de Gerson. Sí, Brasil no entraba al área, pero evidentemente cuanto más juego le das a Brasil, más tiempo y más balón, más daño te puede hacer. Y aunque no habían estado disparando bien a puerta, era cuestión de tiempo. Gerson aquí se abre el hueco perfectamente. Jairzinho le deja la pelota aquí a Gerson, que amaga para un lado, se va hacia el otro y remata un tiro cruzado que nada puede hacer Albertossi por detener. Y adelanta nuevamente a Brasil y vamos a ver qué respuesta tiene Italia. 2-1 ha marcado Gerson, minuto 22 ahora de juego de esta segunda mitad. Ha aguantado todo ese tiempo la selección de Italia, pero ha llegado el tanto del equipo brasileño. Necesitará evidentemente la reacción el conjunto transalpino, que se vio favorecido por ese error defensivo en la primera mitad con el tanto de Boniseña. Pero tal y como está jugando Brasil, va a ser ahora más problemático tratar de equilibrar el marcador. Lo intenta Domenghini. Horroroso. Disparó directamente fuera. Casi tan malo como el puñetazo de Félix hace unos momentos. Y creo que Italia sigue obsesionada con la poca calidad de Félix y por eso desaprovecha algunas jugadas con intentos de remate a puerta como este que acabamos de ver. La posición no era mala para un centro y para el cabezazo de algún jugador, sobre todo de Luigi Riva, que tiene la potencia como para superar a cualquiera de los defensores brasileños, pero Domenghini remató deficientemente a puerta y se perdió la ocasión. Otra vez pelota para la selección de Brasil. Rivelino para el autor del 2-1, Gerson. A la izquierda tiene a Jairzinho. Continúa Gerson, trataba de hacer la pared y está Tostao, tratando de revolverse. Pudo controlar la pelota. Sale Italia. Bueno, y atención al empujón de Domenghini. Vamos a ver qué cartulina, de qué color le muestra la cartulina el colegiado alemán Rudi Klockner. También algo de teatro le ha puesto el jugador brasileño. Si no quiere dejar entrar a Américo, el masajista brasileño, porque Pelé evidentemente está exagerando la caída, o sea, el golpe, la potencia del golpe. Ha sido un simple empujón y Pelé se está agarrando la pierna. También Pelé caía en estas artimañas para engañar al árbitro. Está claro que ha habido empujón, pero vamos a ver aquí la repetición. Pues ni mucho menos de lo que ha hecho Pelé, que enseguida además se ha echado la pierna a la derecha. Hasta para eso era un auténtico rey. Pues no ha habido cartulina de ningún color, ni amarilla ni roja. Se ha salvado Domenghini. Además, la falta inicial, para mi gusto, fue cometida por Pelé. Juega otra vez Brasil, es Carlos Alberto. Para Gerson. Otra vez con espacio va a probar fortuna Gerson. Esta vez desviado sobre la portería de Albertossi. Bueno, el gol marcado por Gerson ha sido el único buen disparo desde fuera del área ejecutado por el seleccionado brasileño. Hasta el momento, todos los demás muy desviados. No, quizá también ese de Rivelino al larguero hace algunos minutos, pero poco más. Y eso que han dispuesto de muchísimos. Han forzado muchas faltas, pero hasta el momento ese punto de mira, vuelvo a insistir, está muy desviado. Afortunadamente para los italianos, que pierden a pesar de ello por 2-1. Pelé y Gerson, los autores de los goles brasileños. Boniseña el del italiano. Y otra vez Pelé al suelo. Una vez más Domenghini. No está el colegiado con Pelé, le dice que se levante rápidamente. Fue una zancadilla, poco más. Ahí vemos también los malos modos de Sisti. Bueno, eso sí me parece más cartulina que otra cosa. No era de Sisti, era Bertini. Bertini, sí.
Vaya pelotazo que le ha dado, creo que ha sido a Rivellino. Y a mí la sensación que me ha dado siempre este partido es que con el 2-1 Italia prácticamente arrojó la toalla. Tenía toda la impresión de que no podía salvar el encuentro. Fíjate, quedan ahora 20 minutos con este 2-1, todavía había lugar a la duda. Exactamente, 20 minutos por delante y un gol de desventaja, y sin embargo Italia actúa como si estuviera perdiendo por 4. El envío hacia el área, puede llegar el tercero. Ahí está el tercer tanto, ha marcado Jairzinho. Pues se acabó ahora sí lo que se daba, las pocas opciones que tenía Italia. Gol de Jairzinho, 3-1, Brasil. No pierde por 4, pero ahora sí por 2, cuando faltan 20 minutos, y este gol es histórico porque Jairzinho se convierte así en el primer futbolista que marca gol en cada uno de los partidos de la fase final de la Copa del Mundo. 6 partidos, 7 goles. Vamos a ver la repetición de este 3-1. Esa llegada, pues prácticamente con todo. Va a meter la pelota en el área Gerson. Y la llegada de Jairzinho después del toque de cabeza de Pelé para entrar hasta la cocina. Parece muy simple el gol, pero el pase de Gerson absolutamente medido para la cabeza de Pelé, impecable. Luego la dejada de Pelé, que ve llegar a Jairzinho, y lo peor es casi el remate final, el de Jairzinho, que Pues mete la pelota con el muslo y luego da o intenta dar un golpe a la pelota con su pierna derecha, falla, y creo que el último toque fue el del muslo. Pues de una forma o de otra ha llegado ese tercer tanto para la selección de Brasil. Minuto casi ya 27 de juego de esta segunda parte. Brasil 3, Italia 1. Esta final de México 70, que cada vez tiene más color amarillo, color canariño de la selección de Mario Zagallo. Buena muestra del miedo que tenía Italia en este partido era que Giacinto Facchetti, el lateral izquierdo del Inter de Milán, uno de los primeros laterales con proyección del fútbol continental europeo, porque en el Reino Unido ya los laterales atacaban, pues este partido no lo ha hecho nunca. Juega Rivellino, que bien se ha marchado, se lleva tarascadas de todos los colores y todos los gustos. Junto al pico del área, balón atrás, llega Gerson, es un festival brasileño, ahora sí, ha atrapado Alberto, sí, pero ahora sí es el Brasil del 70. Lo que da, la confianza que dan los goles y también cómo desmoralizan al rival. Qué preciosa la doble pisada de Rivellino, otra jugada muy característica de este futbolista, y a partir de ahora puede empezar a temblar la defensa italiana, porque vamos a ver el mejor fútbol de algunos de los mejores futbolistas de la historia. Juega Carlos Alberto. Vamos acercando a la media hora de juego de la segunda mitad con este claro Brasil 3, Italia 1. Intenta otra vez el equipo de Zagallo. Está reclamando la falta Jairzinho, el autor del 3-1. Pero parece que no la ha concedido Rudi Hocker. Juega de Sisti hacia Rosato. Bertini junto al círculo central, le ha favorecido el rechace. Le sale Gerson, continúa Bertini, uno de los escasos avances del equipo italiano desde hace muchos minutos. Tímidamente ha inquietado la portería de Félix en esta segunda mitad, muy poco. Este es Rivellino. Uno de los hombres que más ganas tiene de lucirse en este partido, ahora que se ha puesto muy favorable a su equipo. Clodoaldo con Gerson. Por cierto, volvemos a insistir, uno de los motores de este equipo. Pero un hombre que parece que no tenía ni cuello. Esa forma física, pero realmente era uno de los más importantes, el que más peso tenía este equipo. Sí, el auténtico cerebro de este equipo. Aquí vemos una vez más a Rivellino, que está haciendo pasar por muy malos momentos a los defensores italianos. Con su brillante regate, su dominio excepcional de balón. Evidentemente ahora repleto de confianza. La confianza que dan esos 3 goles y esa ventaja de 2. Sumado a la frustración italiana porque ve que el tercer título y el trofeo Jules Rimet se le escapa. Parece que tiene algún pequeño problema físico Bertini. Ha cogido la pelota del colegiado del encuentro. Vamos a ver si se produce algún cambio. Bertini parecía que no podía continuar en el partido. Junto al balón otra vez cada vez que está este parado.
para una falta. Pelé, Jairzinho y Gerson, que luego nunca tira. En este momento el que mejor lo ha hecho, sin embargo. Pues sí, con ese 2-1. Gol que llegó en el minuto 21. Ahora estamos ya en el 30. Gerson para Pelé, busca el disparo. Sigue igual. Parece mentira que Pelé sea quien es o sea quien ha sido. Y en esta final pues está mandando el balón no desviado, sino muy desviado. Y además Rivellino y Pelé casi siempre al mismo sitio. Juega el balón otra vez Italia. Era Chera. Va a tocar en corto. Giuliano, que se ha incorporado ahora, sustituyendo a Bertini y Giuliano, un delantero del Nápoles. O sea, el número 18, Giuliano, se ha marchado. Bertini se marchó lesionado. Atención a Mazzola. Tratando de buscar el disparo. Riva, que ha caído. Ha podido despejar la defensa de Brasil. El error italiano ha sido ceder tanto terreno a Brasil para que pueda aprovechar lo más fuerte que tiene, que es el juego de ataque, y poder tapar lo peor que tiene, que es la defensa. Y lo tapa porque Italia no lo presiona. En este mundial, el jugador inglés Francis Lee, que había participado en el encuentro del grupo inicial frente a Brasil, dijo que la única forma de jugarle a este Brasil era atacándolo. No hacerlo era suicidarse. Inglaterra la atacó, le puso en dificultades, ganó Brasil apenas 1-0, pero fue quizás el partido en el que peor lo pasó el combinado sudamericano. El primer partido de este, no, mejor dicho, el último partido de la primera fase. El primero fue frente a Checoslovaquia, el último fue ese Brasil 1, Inglaterra 0, el tanto de Jairzinho en Guadalajara. 3 triunfos en esa primera fase para Brasil. Un equipo que no había dejado escapar ni siquiera un empate en todo el torneo. Así es muy difícil, desde luego, no ser campeón del mundo. Y ausente en ese partido Gerson, quizás también una de las razones por la que Brasil lo pasó peor. Jugó Pablo César Lima en su sustitución, que evidentemente no era lo mismo. La llegada de Clodoaldo, Pelé, no llega Gerson. Ahora sí el rechace de Gerson, ahí llegó el 2-1, ha preferido jugar al centro para el disparo final de Rivellino, que sigue con la bota cambiada. El disparo se ha marchado desviado. Sabía que no tenía tiempo, tenía que pegarle de primera, pero era muy difícil según venía. Intentó el tiro cruzado, falló, le pegó con el exterior del pie y la pelota se perdió. Por cierto que cuando se marcha Boniseña, para comentar la selección ideal, Carlos, de este mundial, con nombres que nos suenan desde luego a todos: Mayer de Alemania, Carlos Alberto de Brasil, Chera de Italia, Cooper de Inglaterra, Beckenbauer de Alemania, Clodoaldo de Brasil, Gerson también de Brasil, lo mismo que Rivellino, Jairzinho y Pelé. Y el último hombre, Torpedo Müller. Vaya pedazo de equipo. Ese mejor del Mundial 70. Y el único que no tenía ninguna posibilidad de aparecer en ese equipo era evidentemente el portero Félix, el de la selección brasileña. El único brasileño sin posibilidad de estar en el equipo ideal. Un poquito le ocurrió a Brasil en el Mundial 82, donde no en la portería, porque bueno, tampoco Valdir Pérez era un dechado de virtudes, pero por lo menos era algo aparentemente mejor que este Félix. Atención a esta jugada, y está Pelé pudiendo marcar. Se ha encontrado con el balón Albertosi. Ha podido ser el 4-1, que estaban fuera de juego. No obstante, muy buena la estirada de Albertosi, que sale rápidamente para cerrarle el paso a Pelé, que no remata mal. Ha sido todo mérito de Albertosi. Y te decía que en ese Mundial 82 otro equipazo de Brasil, como el que tenían, que no con la misma fortuna que en este México 70, tenían un delantero centro, Serquiño, que era un verdadero tronco. Máximo goleador del campeonato brasileño, y por eso fue que jugó ese Mundial, pero realmente desentonaba en un equipo lleno de figuras, y creo que ese Brasil con un delantero centro medianamente bueno probablemente hubiera sido campeón. Aquí todo lo contrario, de centro del campo hacia adelante, un verdadero lujazo lo que tienen los brasileños, que vencen con claridad por 3-1. Vamos a llegar al minuto 35 de la segunda parte.
con este resultado claro para el conjunto que está a un paso tan solo de ser tricampeón del mundo. Envío de Mazzola. Atención a esta jugada de los italianos dentro del área, todavía con peligro. El envío hacia el segundo palo. Ha podido despejar el peligro Brasil. Continúa luchando Italia por rematar sobre la portería contraria, pero está muy bien la defensa brasileña esta vez. Ha acumulado muchos hombres y ese disparo se va muy desviado. Y Brasil, al no defender bien, aquí acumula hombres atrás para tratar de cortar el avance italiano. Italia además se ve que ha bajado un poco los brazos. Hay jugadas aisladas en las que lo intenta. Son 2 goles de desventaja, 10 minutos por delante. Prácticamente no ha llegado en todo el segundo tiempo y han perdido fe en sus posibilidades hace ya muchos minutos. Juega Rivellino en este tramo final de encuentro. Desde atrás la selección de Brasil es Clodoaldo. Ahí está Juliano, el hombre que ha entrado hace ya algunos minutos por Bertini, ese dorsal número 18. Carlos Alberto quiere marcharse de Facchetti, de momento lo ha conseguido. Continúa Carlos Alberto hacia el área, ha despejado Burnic. Ha bajado la pelota con calidad Rivellino. Buscaba el envío hacia Everaldo. Teixeira atrás. Parece que ha tirado ya definitivamente la toalla el equipo italiano. Hasta este momento, hasta este partido, Brasil e Italia se ven enfrentado 4 veces en toda la historia. Con un triunfo para Brasil, 3 para Italia, 3 goles para Brasil, 8 para Italia. Muy distinto en este partido. Sandro Mazzola. Tiene a la izquierda Burnic, ha preferido jugar en profundidad. La pelota va a caer en los dominios de Félix. Sale otra vez la selección brasileña con toda la calma, tranquilidad que da este 3-1. Y afrontando los últimos instantes de partido. Carlos Alberto. Tiene espacio por delante, le están dejando también los italianos. Y poco ha tenido que defender Carlos Alberto en este partido. Está Pelé. Pelé con Tostao, que prefiere jugar con Carlos Alberto, buscaba la combinación. Y sale otra vez la selección de Italia. Es Burnic. Jugado para Mazzola. Ahí está arriba. Ponisegna, el autor del 1-1. Absolutamente rodeado de contrarios. Trató de meter un balón casi imposible hacia el área. Y juega otra vez Brasil. Es Clodoaldo. Continúa absolutamente roto el equipo italiano, que casi ya ni corre. Clodoaldo fue el gran ausente del Mundial de Alemania en 1974. Todavía un hombre muy joven en México. Contaba con posibilidades. Y atención a esta jugada. Ha llegado Everaldo muy forzado. Ha podido hacer daño incluso a Alberto, sí. Contaba Clodoaldo con posibilidades de jugar el Mundial de Alemania. Zagallo, que continuaba en el banquillo, contaba con él. Hubiera sido muy importante en el esquema brasileño en defensa de su título, pero poco antes del Mundial sufrió una lesión y no pudo acudir al Mundial. Notó muchísimo la baja Brasil y intentó rectificar con el adelantamiento de Wilson Piazza, defensa central en este Mundial, a la posición de Clodoaldo de mediocentro, pero faltó la calidad de Clodoaldo y Brasil lo acusó en demasía. Juega Rivellino, el envío hacia el segundo palo, no hay nadie. Vaya cañonazo que tenía Rivellino en la pierna izquierda. Aunque lo mejor ha sido el córner de la primera mitad. Pues parece que la selección italiana ha realizado otro cambio. Hemos visto ahí a Gianni Rivera, dorsal número 14. Se ha retirado Mazzola. Una de las decisiones más criticadas, más polémicas del fútbol italiano. Gianni Rivera, el bota de oro del fútbol europeo, el bambino de oro, la gran figura del fútbol transalpino, ingresa cuando faltan 6 minutos. Casi un insulto para este jugador, que no se le da la más mínima posibilidad de tener alguna influencia en el partido. Y con un 3-1 además. Con un 3-1 y con 6 minutos por delante, quizás este jugador tendría que haber jugado todo el segundo tiempo para que Italia tuviera alguna posibilidad. Y además el retirado, una vez más,
Sandro Mazzola. Siempre en el pensamiento de Ferruccio Valcarreggi, Mazzola o Rivera, Rivera o Mazzola. Se cumple el minuto 40 de juego de la segunda parte, todo decidido 3-1 para Brasil. Italia quiere meter algo más de presión a estos últimos instantes, pero no va a ser en esta jugada. Balón a la derecha de la portería de Félix. Será, por tanto, saque de puerta. Va a ser el primer equipo que alcance los 3 campeonatos del mundo, esa Copa Jules Rimet, que va a pasar a la propiedad del equipo brasileño. Una copa que después, si no recuerdo mal, sería robada. Efectivamente, nunca más apareció. Se piensa que fue fundido el trofeo, lamentablemente. Pero Brasil ahora en la Confederación Brasileña de Fútbol tiene una réplica que le ha regalado la FIFA. Juega la selección de Italia. Nos acercamos al final del encuentro, la acción individual del propio Giuliano, del hombre que entró hace ya algunos minutos por Bertini. Sale Brasil. Bueno, vaya jugada del conjunto de Lobo Zagallo, la acción individual de Clodoaldo. Rivellino, el que ha tocado para Jairzinho. Jairzinho delante del Staffachetti, juega hacia la frontal. Ahí está Pelé esperando la llegada. Va a llegar ese disparo y el cuarto de Brasil. El gol probablemente más bonito de esta final que acaba de llegar. Uno de los goles más bonitos, no solo de esta final, sino de la historia del fútbol. Uno de los que más ha quedado en la retina. Iniciado con ese gran movimiento de Clodoaldo ante 3 jugadores italianos. Abre la pelota a la izquierda, el pase de Rivellino es perfecto. Luego Jairzinho a Pelé, que envía la pelota delante de Carlos Alberto para que este remate fulminantemente y establezca el 4-1 definitivo ya, el partido roto y el título para Brasil. Yo la verdad que he visto un poquito nervioso a Pelé cuando le quería dar el balón a Carlos Alberto. Temblaba, sí. Evidentemente no sabía qué hacer con el balón y tuvo que optar por lo peor. De encima. Por lo peor, sí, evidentemente. 4-1 para la selección de Brasil. Los 5 goles que se vieron en este fantástico día del 21 de junio de 1970. Esta final, esta mágica final del Mundial de México. Con este resultado claro para la selección brasileña. Un equipo que lo pasó realmente mal, que no estuvo muy acertado en los primeros instantes de partido, que vio como Italia poco a poco le iba ganando terreno, pero que al final pues no tuvo más remedio que tirar la toalla ante el fantástico equipo brasileño, el Brasil de Pelé, el Brasil de Tostao, de Jairzinho, de Gerson, de Rivellino, de todas esas figuras que han hecho de este equipo mítico. Coincidió en el primer tiempo que Brasil no estuviera demasiado fino y que Italia además estuviera en su mejor momento con un planteamiento perfecto, el equipo muy bien parado en el campo, con contraataques interesantes. Y por eso Italia pudo llegar al descanso con empate a 1 y todavía con opciones de ganar el título. Pero en la segunda parte coincidieron 2 factores también, que es que Italia retrasó demasiado su posición y Brasil aceleró sus acciones para dominar el encuentro sin ningún problema. Félix prácticamente no ha tenido trabajo en el segundo tiempo y eso es buena noticia para Brasil, porque en caso de que lo hubiera tenido, quizás hubiéramos estado hablando de otro campeón del mundo. Llegó ese cuarto tanto de Carlos Alberto después de la sensacional jugada del equipo brasileño, esa dejada de Pelé y el remate potente. Estamos ya en el minuto 44 del segundo tiempo, pero todo decidido en el Estadio Azteca. Cuando lo intenta Rivellino, la caída dentro del área, pudo haber pitado perfectamente penalti aquí el colegiado, pero pensó, imaginamos, que con 4-1 ya era bastante. El partido estaba acabado, no estoy seguro tampoco de lo que fuera. Rivellino perdía el control de la pelota, sintió cierto contacto, un ligero contacto del defensor italiano y optó por dejarse caer. Quizás en otra circunstancia el señor Glockner podría haber pitado el penalti, pero con el partido acabado no había necesidad de que la humillación fuera mayor. Un 5-1 ya hubiera sido escandaloso para una final de la Copa del Mundo. Brasil campeona en el 62, campeona también había sido en el 58 y ahora campeona en el 70, completando 4 mundiales
sensacionales, aunque Inglaterra no tuvo ni mucho menos suerte, pero en 4 mundiales en 20 años fue 3 veces campeona del mundo, algo que de momento nadie ha vuelto a repetir. El envío hacia el área, buscando Riva el posible remate, no va a llegar, ahora sí, y esa pelota que se pierde pues prácticamente al segundo anfiteatro. Remate muy desviado, y algún souvenir para algún espectador puede ser esa pelota. Pues parece que sí, que no quieren devolver el balón los aficionados. No sé si se lo van a repartir entre todos. Que quedarse con el balón de la final de México 70, Carlos. La verdad que era algo realmente atractivo. Pelota con la que hicieron maravillas los brasileños. Y pelota con la que Pelé logró su tercer título. Único jugador que tiene 3 títulos de campeón del mundo. Mario Zagallo consiguió también el campeonato, pero lo hizo como entrenador después de haber jugado en las ediciones del 58 y 62. Posteriormente, en el 94, como ayudante de Carlos Alberto Parreira, estuvo también involucrado en el 4º título brasileño. Pues el souvenir que finalmente se consolida esa pelota. Bueno, pues parece que ahora la han devuelto. Ya para perder todavía un poquito más de tiempo. Estamos ya ahí, como pueden ver, en el minuto 46. Tiene un balón Félix, otro el colegiado. Y lo que hay pues son un montón de gente junto al rectángulo de juego, pisando y hasta un espontáneo. Esto ya es un caos. El partido prácticamente terminado. Lo mejor será que pite el final Rudi Klockner, puesto que hay más gente casi en el lateral del terreno de juego, en los bordes. Bueno, ya no, los bordes dentro de él, porque ahora sí, se acabó el partido, se acabó esta final de México 70. Tercer título del mundo para la selección brasileña. ¿Qué se puede decir? Italia hizo lo que pudo. Defendió con honor ante un gran ataque como el brasileño. Ahí lo tenemos, Brasil campeón del mundo. Bueno, los mexicanos ponen Champion of the World. Una versión un poquito particular. Y este fue el gol que finalmente inclinó la balanza a favor de Brasil cuando el partido se le complicaba porque Italia se defendía muy bien. A partir de este momento el encuentro roto. El responsable Gerson, como también de este pase fenomenal para la cabeza de Pelé, y aquí Jairzinho hace historia marcando su 7º tanto y uno en cada uno de los partidos del Mundial. Y todavía quedaba el mejor tanto, el punto y final a esta gran final que jugaron Brasil e Italia y que supuso el tercer campeonato del mundo para el conjunto de Pelé, para el conjunto de Mario Lobo Zagallo. Una sensacional final, probablemente la mejor en la historia de los mundiales, donde volvimos a poder soñar, volver a disfrutar con esta mágica selección que se hizo con este triunfo por 4-1 ante Italia. Esto es todo, un saludo.